La verdad es que desde muy pequeñito yo ya tenía muy claro que me iba a dedicar al mundo de los negocios. En el instituto fue muy fácil, tenía el objetivo claro y decidir fue muy sencillo. Luego ya en la universidad trabajaba, estudiaba y también dirigía una ONG. Y entonces ya aprendí bastantes cosas sobre motivación, resolución de conflictos. Ten en cuenta que éramos todos voluntarios, pero había que trabajar, había que sacar adelante proyectos. Entonces, bueno, después de la universidad enseguida tuve puestos de responsabilidad y tuve que amueblarme la cabeza en temas de gestión, gestión empresarial, pues dirección de proyectos, de personas y, y bueno, en breve decidí dar un cambio, como hace 11 años, decidí que, bueno, que montar una consultoría. Nos dedicamos principalmente a comprar y vender empresas y al desarrollo de negocios. Entonces, para nosotros es muy importante el equipo humano, es muy importante. Es muy importante perseverar, entender a los clientes, el mercado. Esas son principalmente las claves para el negocio. De siempre la familia ha tenido campos y todavía mantenemos algún huerto, lo que me permite cuando trabajo con clientes del sector agroalimentario y ganadero, pues manejar un lenguaje en el que nos sentimos cómodos. En ocasiones los consultores tendemos a ser técnicos y bueno, creamos cierta distancia con los clientes. Entonces, bueno, pues esta experiencia familiar me permite, me facilita bastante el tema de la empatía. Hemos hecho operaciones de compra-venta de empresas, desde empresas de embutidos, empresas de drones, empresas que se dedican a industrializar, a comercializar productos de tercera y cuarta gama. Como mentor, ya más orientado al tema del coaching, mentorizado proyectos principalmente que dan más valor, que no se quedan solamente en lo que es la explotación ganadera o la explotación agrícola, sino que transforman estos productos. Y últimamente, principalmente aprovechando especies autóctonas como ovejas o arroz o trigo, quieren transformar y en productos de tercera y cuarta gama, donde hay menos tensión en el precio, principalmente porque aportan el propio agricultor, el propio emprendedor aporta más valor al mercado y por tanto bueno, pues los márgenes son mejores. Y más recientemente compartimos silla con bastante frecuencia con empresas del sector como puede ser Panishop, Simply o Martín Martín. Para mí es muy importante el equilibrio entre la parte técnica y la parte personal. Es decir, las personas tienen que entender del negocio, tienen que tienen que tener habilidades para desarrollar sus funciones, pero también para trabajar en equipo. O sea, para nosotros es muy importante y hemos aprendido muchísimo estos últimos años compartiendo experiencias. Cada uno tiene sus inquietudes, cada uno tiene su día a día y el hecho de trabajar en red nos permite adaptarnos muy bien a los cambios y a las necesidades del cliente. Ahora estamos trabajando a un nivel bastante alto, bastante eficiente. Es decir, trabajamos por nodos de interés y por proyectos. El, ¿Cómo veo que esto va a evolucionar? Pues vamos a hacer más. Seguiremos siendo, porque te hagas una idea, en la empresa trabajamos personas que la más joven puede tener 26 años, tendrá ahora, y el más adulto tiene 62, con lo cual tenemos un gradiente de edad y yo creo que esto es muy sano, muy sano. En la media pues estamos nosotros y esto va a seguir así. Trabajamos desde casa, trabajamos en oficinas, trabajamos desde distintas ciudades y cada uno tiene sus experiencias, las aportamos, tenemos mecanismos métodos para trabajar el conocimiento tácito y que todo lo que sabemos lo podamos compartir y aprovechar entre todos. A los jóvenes les diría que de lo que siembras recoges, que lo que haces hoy te lleva a un mañana y que por tanto eso es importante, saber dónde quieres estar y si lo que estás haciendo te lleva ahí o no te lleva en ese sentido. Que si quieres aumentar tu felicidad, tus posibilidades,
Bueno, pues en el día de mañana vas a tener que utilizar idiomas, vas a tener que saber informática y programar, pero que también va a ser muy importante la filosofía, va a ser muy importante la música, el cerebro plástico, ¿no? La capacidad de relacionarte con otros, de resolver conflictos, de negociar, la creatividad, van a ser cuestiones muy básicas en el mundo empresarial del mañana. Y en este sentido, que la felicidad requiere esfuerzo. La felicidad no es fácil y requiere sacrificios.